El clásico entre Barcelona y Real Madrid es una de las rivalidades más grandes y feroces del fútbol mundial y tal vez de todo el deporte. Cada vez que el Barcelona se enfrenta al Real Madrid, el espectáculo está garantizado. Parece que se odian profundamente, los jugadores, los entrenadores y, sobre todo, los aficionados. Porque el clásico no es solo un partido de fútbol. Es un choque entre dos identidades. El FC Barcelona representa el orgullo catalán, la independencia y la resistencia. Por otro lado, el Real Madrid ha simbolizado durante mucho tiempo el poder español y la autoridad central. Con los años, esta rivalidad se ha vuelto cada vez más intensa, y una de las reglas no escritas es nunca cambiar de bando, especialmente si eres el mejor jugador y capitán de tu club. Un cierto portugués no pareció entender del todo esta norma, y eso lo convirtió en un villano para siempre. Luís Figo fue uno de los mejores futbolistas del mundo en los años 90. Dejó Portugal y llegó al Barcelona en 1995, y fue allí donde se convirtió en un jugador de clase mundial. Jugó junto a grandes estrellas como Ronaldo, Rivaldo y Patrick Kluivert. Rápidamente se convirtió en uno de los mejores del Barcelona, ayudando al equipo a ganar 2 títulos consecutivos de la Liga, incluyendo el doblete de Liga y Copa del Rey en 1998. También contribuyó a conquistar trofeos europeos como la Recopa de Europa y la Supercopa de la UEFA en 1997. Figo era tan querido en el vestuario y entre los aficionados que, pocos años después de su llegada, se convirtió en uno de los capitanes del club, algo notable para un jugador extranjero que no salió de la cantera. Todos adoraban a Figo, así que no importaba. Incluso lideró al equipo como capitán contra el Real Madrid en 2000. Lo que los hinchas no sabían era que ese sería su último clásico como blaugrana. En esa época, el FC Barcelona vivía una crisis interna importante. Aunque los éxitos en el campo traían trofeos y gloria, detrás de escena, el ambiente era inestable. La presidencia de Josep Lluís Núñez, antes vista como sólida y visionaria, se había vuelto conflictiva. Las tensiones entre la directiva y los jugadores clave crecían. Disputas contractuales, mala gestión y problemas de comunicación llenaban los titulares. En el verano de 2000, Figo se vio envuelto en un plan audaz de Florentino Pérez para ganar las elecciones a la presidencia del Real Madrid. Es una historia larga y quizás la cuente otro día, pero, en resumen, el agente de Figo firmó un preacuerdo con Pérez que establecía que, si el empresario español ganaba la presidencia del Real Madrid, el portugués debía fichar por el club o pagar una multa de 30 millones de euros. Hay que decir que, en ese momento, nadie creía que Pérez tuviera posibilidades reales de ganar. Así que el agente de Figo vio el acuerdo como una oportunidad de bajo riesgo para negociar un mejor contrato con el Barcelona. Desafortunadamente para él, contra todo pronóstico, Pérez ganó las elecciones. Como ni él ni Figo tenían 30 millones de euros para pagar la multa, no hubo otra opción, Figo tuvo que fichar por el Real Madrid. Los blancos pagaron su cláusula de rescisión de 62 millones de euros en julio de 2000, convirtiéndolo instantáneamente en jugador del Real Madrid y, de paso, en el futbolista más caro del mundo en ese momento. Figo se convirtió oficialmente en el primer galáctico de Florentino Pérez. Pero los aficionados del Barcelona no estaban interesados en los detalles de su traspaso. No les importaba quién tenía la culpa o si lo habían engañado. Solo se sentían profundamente traicionados y asqueados. En los días posteriores al fichaje de Figo por el Madrid, los periódicos deportivos españoles se llenaron de reacciones. En una entrevista, la leyenda del Barcelona Risto Stoichkov dijo: "Si alguna vez lo veo con la camiseta del Barça otra vez, le corto las orejas". Incluso el presidente del club, John Gaspard, quien asumió poco después del traspaso, expresó cuánto dolió a la institución, hubiera preferido perder las elecciones que perder a Figo de esa manera. Rompió algo sagrado. Si nunca viste a Figo en el Barcelona, imagina que Messi hubiera dejado el club en 2012 para fichar por el Real Madrid. Y para empeorar las cosas, Figo ganó el Balón de Oro en el Real Madrid, aunque todos sabían que lo recibió por lo que hizo en el Barcelona. Como era de esperarse, toda la afición blaugrana se volvió en su contra, y se aseguraron de hacérselo saber cada vez que podían.
La preparación para el regreso de Figo al Camp Nou fue algo nunca visto en el fútbol. Los periódicos lo llamaban traidor. Carteles con su rostro desfigurado cubrían las calles de Barcelona. Todos sabían lo que venía, y aún así, él tuvo que entrar al ruedo. Según sus compañeros de entonces, Figo estaba callado, más frío de lo habitual. Apenas hablaba en los entrenamientos. Mantenía la cabeza baja, concentrado en cada ejercicio, cada instrucción táctica. Se estaba preparando no solo para un partido, sino para una guerra psicológica. La primera vez que Figo volvió al Camp Nou como jugador del Real Madrid fue el 21 de octubre de 2000, y la afición local llegó muy preparada. Había pancartas por todo el estadio con palabras como Judas, traidor, mercenario, escoria, claramente dirigidas a un solo hombre. El estadio ya estaba ruidoso, pero el volumen alcanzó niveles ensordecedores cuando Figo salió del túnel. El ruido era tan fuerte que el propio Figo tuvo que taparse los oídos. Se notaba que estaba impactado por lo que veía y escuchaba. Pero eso fue solo el comienzo. Imagina a 98.000 personas abucheándote y llamándote traidor. Me pregunto cómo Figo logró seguir jugando. Pero lo hizo. Cada vez que tocaba el balón, el ruido en el estadio se volvía aún más ensordecedor. Sin embargo, eso no lo detuvo de regatear, crear y deslumbrar para un equipo al que una vez defendió con todo. Al fin y al cabo, era el mejor jugador del mundo. ¿Qué esperabas? Pero los hinchas locales no solo gritaban insultos cada vez que Figo tocaba el balón. También lanzaban todo lo que tenían a mano. Botellas, encendedores, naranjas, incluso celulares. Sí, los aficionados tiraban sus teléfonos a Figo. Así de grande era su odio. Todo fue tan intenso que Figo, quien se había convertido en el encargado de tirar los corners en el Real Madrid, evitó acercarse a las esquinas ese día por temor a lo que los hinchas podrían hacerle si se acercaba demasiado. El partido terminó 2-0 a favor del Barcelona, y Florentino Pérez atribuyó la derrota al ambiente, diciendo que afectó a todos. Pero si crees que el primer regreso de Figo al Camp Nou como madridista fue intenso, espera a escuchar sobre su segunda visita. Todos pensaban que los hinchas del Barcelona ya habían descargado su furia la primera vez y que las cosas volverían a la normalidad. Pero nada más lejos de la realidad. De hecho, cuando Figo regresó al Camp Nou por segunda vez en noviembre de 2002, el ruido seguía siendo igual de ensordecedor. Esta vez, lanzaron aún más objetos al campo. Latas de cerveza, encendedores, pelotas de golf, monedas, botellas de refresco, lo que sea. Parecía que los hinchas del Barcelona llegaron aún más preparados que antes. Ese día llovía torrencialmente en el Camp Nou, pero eso no detuvo a los aficionados, que estaban allí con una misión. De hecho, la lluvia parecía marcar el tono para una escena dramática donde el villano es confrontado por la multitud. Esta vez, sin embargo, el villano decidió ser valiente, a pesar de lo terrible que fue su primer regreso a un lugar que alguna vez llamó hogar. Figo decidió que no huiría. Así que tomó la decisión de ejecutar todos los corners e incluso los saques de banda. Tal vez fue parte de la actitud que trajo al partido. Pero Figo hizo una entrada fuerte en los primeros minutos y recibió una tarjeta amarilla por ello. Definitivamente no era el comienzo que esperaba. De todos modos, cada vez que el nuevo número 10 del Real Madrid se acercaba a la banda, el ruido en el estadio aumentaba y los objetos llovían. El campo estaba custodiado por policías, pero eso no frenó la locura. Debido a esto, a Figo le tomó minutos ejecutar un solo córner en la primera mitad, y la segunda fue mucho peor, porque ahora estaba más cerca de los ultras del Barcelona. Pero en medio de todo esto, Figo aún logró hacer su trabajo como buen embajador. En ese momento, tenía un contrato publicitario con Coca-Cola. Así que, al ver una botella de Coca-Cola en el campo, la levantó lentamente, como si estuviera grabando un anuncio. Supongo que podrías decir que la vida le lanzó una botella vacía de Coca-Cola y él hizo un buen comercial con ella. Pero a pesar de este momento de ingenio de Figo, el Camp Nou seguía siendo muy hostil hacia él. Las cosas se pusieron tan mal que, en un momento, Carles Puyol tuvo que girarse hacia sus aficionados y suplicarles que pararan.
Pero, a pesar de cuánto querían a su defensor y vicecapitán, los hinchas del Barcelona no le hicieron caso ni por un segundo. Siguieron lanzando los objetos más locos que puedas imaginar al campo. En medio de toda esta locura, la cámara enfocó a las gradas para captar la expresión del villano máximo, Florentino Pérez, quien tenía un cigarrillo en la boca y una sonrisa sarcástica, como si disfrutara del caos que había desatado. El árbitro finalmente tuvo suficiente y decidió intervenir. Suspendió el partido y ordenó a los jugadores que fueran al vestuario. El juego estuvo parado durante 16 minutos, y durante esa pausa fue cuando lo vimos. El camarógrafo comenzó a recorrer el campo para mostrar todos los objetos lanzados a Luis Figo. Cuando se acercó a la bandera de córner, vimos encendedores, latas de cerveza, botellas de whisky y, luego, la imagen más impactante de todas, una cabeza de cerdo. No tengo idea de cómo alguien logró entrar eso al estadio. Esa imagen se convirtió en un símbolo definitorio de la rivalidad del clásico. Mostró cómo el amor y la admiración por un jugador pueden transformarse rápidamente en odio y rechazo cuando cambia de bando. También envió un mensaje sutil a los jugadores que podrían considerar un movimiento similar en el futuro. El partido finalmente se reanudó tras la pausa, y las cosas se calmaron un poco. Aparentemente, cuando el árbitro suspendió el juego, el presidente del Barcelona, Joan Gaspart, se levantó de su asiento y fue a hablar con el árbitro, rogándole que no cancelara el partido. También envió un mensaje a los hinchas a través del altavoz del estadio, pidiendo que no lanzaran más objetos al campo. Y, bueno, funcionó. Los objetos dejaron de llover, pero el ruido siguió subiendo. Sin embargo, los árbitros, el personal de seguridad y la policía lograron mantener algo de orden hasta el final. El partido terminó sin goles, y de alguna manera, parecía apropiado que no hubiera tantos para no distraer de la reacción más loca que jamás se haya visto ante el regreso de un exjugador en la historia del fútbol. Tras el partido, el presidente del Barcelona acusó a Figo de provocar a los hinchas locales de alguna manera. Y el entrenador del Barcelona, Louis van Gaal, dijo que el delantero portugués debería haber sido expulsado. Pero Figo no se quedó callado. Respondió a ambos. En su entrevista posterior al partido, dijo que no estaba seguro de si el presidente bromeaba o no, y que le sorprendía que Van Gaal hablara de él en público, considerando que nunca lo hizo durante los 2 años y medio que trabajaron juntos en el Barcelona. También señaló que salvó a Van Gaal en más de una ocasión. Bueno, Figo ya era un tipo duro, pero era evidente que esa experiencia lo endureció aún más. Su traspaso se convirtió en una advertencia. Tras ese fichaje, se levantó un muro invisible entre el Barcelona y el Real Madrid. La rivalidad, ya de por sí feroz, se volvió venenosa. La idea de otro traspaso directo entre los dos clubes se volvió casi impensable. Ningún jugador quería enfrentar el odio que soportó Figo, y ningún presidente quería ser responsable de encender esa llama nuevamente. De hecho, hasta hoy, Figo sigue siendo el último jugador de alto perfil en pasar directamente del Barça al Madrid. El trauma de ese traspaso dejó una cicatriz duradera, no solo en los clubes, sino en todo el fútbol español. Pero, ¿y si te digo que Figo no es el único que jugó en el Real Madrid tras haber estado en el Barcelona? Ronaldo también lo hizo.